Hola, buena tarde. Bienvenidos a la sesión de hoy, uso de suplementos herbales en pacientes con enfermedad renal crónica, por su servidora Gloria Ivette Rocha Zamudio. Los invito a compartir el video con amigos, conocidos o pacientes que puedan estar interesados en el tema. Y a los que ya están conectados, les agradezco por su asistencia en estas sesiones educativas. Los invito además a poner comentarios o preguntas que puedan generarse a lo largo de la charla a través del video para poder abordar al final de esta. Y bueno, sin más premura, daremos comienzo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Principalmente revisar la evidencia, guías y revisiones sistemáticas sobre suplementos usados en la enfermedad renal crónica, señalar beneficios, daños y recomendaciones prácticos por etapa de la enfermedad renal y proponer sobre todo un cribado y vigilancia para uso seguro de suplementos. Más que nada, recomendaciones específicas para el uso de suplementos herbolarios. Rápidamente recordemos que la enfermedad renal se define como la disminución de la tasa de filtrado glomerular o la función renal menos de 90 mililitros por minuto. Todos deberíamos tener dos riñones, los cuales son del tamaño de un puño aproximadamente con la forma de un frijol. Estos a la vez están compuestos de millones de nefronas, que es la segunda imagen. Déjenme activar el cursor. Están formados de nefronas y las nefronas están formados de glomérulos. Los glomérulos generalmente son los que se encargan de la filtración de la sangre, donde especifican todos estos productos de desecho, que habitualmente son del 80 al 90% de lo que ingerimos a través de bebidas, medicamentos, alimentos, a través de la orina. Mientras mayor sea la concentración de estos productos de desecho, hablando en gran variedad de compuestos, pues mayor es la carga renal o mayor es el trabajo que pueden ejercer nuestros riñones o glomérulos específicamente para poder excretar todos estos productos de desecho. Si lo acompañamos con la presencia de otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, si abusamos del ingesto de suplementos que no son apropiados, que al contrario son nefrotóxicos, y no tenemos una ingesta adecuada de agua, tomamos o consumimos elevada cantidad de alimentos procesados, todo esto conlleva pues a una mayor carga renal, una mayor hiperfiltración y sobre todo con el tiempo a una lesión renal que puede progresar a enfermedad renal crónica, que esto prácticamente se traduce como la disminución de la tasa de filtrado glomerular o de la función renal. Entonces, les mencionaba, se define como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menos de 90 mililitros por minuto. Tenemos 5 etapas. Cada etapa depende del rango de filtrado glomerular, desde 90 mililitros por minuto hasta 15 mililitros por minuto, 15%. No solo determinamos enfermedad renal crónica con la función renal o la fórmula de función renal que se calcula a través de los niveles de creatinina, sino también debe ir acompañado de ciertas anormalidades, como lo es la albuminuria. Como vemos aquí, mientras mayor pérdida de albúmina o proteína a través de la orina, pues mayor será el daño renal. Si tenemos una albuminuria severa y una función renal menor a 15%, habitualmente con frecuencia ya se necesita terapia sustitutiva. Claro está que no solo es esto lo que lo determina, sino debe haber la presencia de ciertos factores en específico que van a llevar al paciente a terapia sustitutiva. ¿Cómo lo diagnosticamos? Ya lo hemos hablado previamente en algunas sesiones. En internet pueden buscar calculadora de la función renal, basta con que se hagan los niveles de creatinina o cistatina, si son pacientes que hacen ejercicio de alto impacto, adultos mayores principalmente, para tener una mayor certeza. Y con estos valores pueden entrar a calculadoras de la función renal, como lo es la que yo les pongo aquí de la Sociedad Española de Nefrología. Ahí meten datos, sobre todo el dato de creatinina, su edad, sexo, etcétera, y van a estimar su tasa de filtrado glomerular, justo como ven en la imagen. Si ustedes ya identifican que tienen una función renal menos del 90%, pues por precaución podríamos acudir a consulta con un profesional de la salud para verificar si requiero un tratamiento específico para poder retardar lo más que se pueda el progreso de la enfermedad renal crónica y sobre todo identificar las causas subyacentes del daño renal.
Bueno, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy y antes de iniciar, yo sé que es un tema muy interesante con el cual hay dudas frecuentemente, por lo cual los invito a compartir con amigos, conocidos, pacientes que puedan estar interesados para poder informar respecto al uso de productos herbolarios, que el uso de productos herbolarios pues es muy común en México, no solo en México, en toda Latinoamérica e incluso en varios países. Entonces, el saber cómo funcionan es útil para poder prevenir o más bien el entender cómo funcionan este tipo de productos herbolarios. Un producto herbolario es un suplemento dietético o medicamento que contiene partes de plantas como raíces, hojas, flores o semillas o extractos de estas que se utilizan con fines terapéuticos para mejorar la salud o tratar enfermedades. Se presentan en diversas formas como píldoras, cápsulas, polvos, tés o extractos y se comercializan en herbolarias, farmacias y tiendas naturistas. ¿Por qué creen que es importante el manejo de suplementos herbolarios en la enfermedad renal crónica? A ver, si pueden poner ahí en el chat por qué les interesa este tema, por qué creen que es importante hablar de este tema en la enfermedad renal. Voy a dar un minuto por si tienen algo que comentar por ahí. Me dará mucho gusto poder leer sus comentarios, saber qué opinan respecto a este tema, que es un tema de debate. Habitualmente hay personas que están pues a favor del uso de productos herbolarios, otras que están en contra del uso de productos herbolarios y siempre es bueno pues tener diversos puntos de vista. Voy a esperar un par de, un minuto más. Saludos, Angélica, buenas tardes desde Ciudad de México. Betty, buenas tardes. ¿Por qué creen que es importante este tema en la enfermedad renal? Cuéntenme. Porque hay muchas plantas tóxicas. Muy bien, Angélica. Muchas gracias por tu comentario, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy y sobre todo comprender por qué son tóxicas y qué tipo de plantas. ¿Alguien más quiere comentar algo por ahí por el video? Porque son de venta libre los herbales y pueden dañar, comenta Lau de la Torre. Efectivamente, no se requiere receta para poder consumirlas. eh, Toda la gente puede recomendarlas, ese es un grave problema porque ya sabemos que seguir los consejos del amigo, del conocido, pues no es lo más favorable. Claudia Dorantes por sus consecuencias y su uso excesivo y posibles efectos benéficos. Esto es también muy importante, Claudia. Hay plantas que sí pueden ser útiles, pero hay que saber dónde utilizarlas, en qué cantidad, cómo usarlas y sobre todo siempre estar en comunicación con el profesional de la salud. Creo que eso es lo más importante de la charla, ¿no? Que darnos con el pues sobre todo con que seamos conscientes al momento de automedicarnos o utilizar este tipo de productos y no solo productos herbolarios, sino también suplementos o cualquier otro ingrediente activo que pueda parecer favorable o natural, pero a la vez, pues si no le comunico a mi médico, a mi nutriólogo, puede llegar a ser nefrotóxico, como menciona Angélica. Y bueno, vamos a continuar. Los suplementos dietéticos y herbales se utilizan comúnmente en todo el mundo, ya sea como sustitutos o como complemento de las terapias médicas convencionales. Es indiscutible que algunos suplementos dietéticos y herbales han sido responsables de causar daño hepático. El problema de la hepatotoxicidad relacionada con estos suplementos es una preocupación creciente, especialmente debido a la evidencia tanto en Estados Unidos como Europa de que el uso de estos productos parece estar aumentando. Y en este artículo en específico hablan de Estados Unidos y Europa, pero también hay muchos artículos que hablan sobre todo de Latinoamérica y Centroamérica. Y somos de los pioneros en el uso excesivo de estos suplementos herbolarios. Entonces es importante pues saber el origen y saber qué consecuencias pueden traer a la salud. Un estudio demostró que el uso de medicina complementaria es común en 57% de pacientes que están en diálisis, 49% de pacientes que están en trasplante,
28.1% de los pacientes con enfermedad renal utilizaron productos a base de hierbas después de la insuficiencia renal y 13.2% continuaba tomándolos en ese momento. Entonces, aquí otro factor importante por el cual estudiar este tema, por el cual saber pues beneficios, riesgos y sobre todo qué podemos consumir, en qué cantidades y si puede ser eficiente o puede perjudicarnos. Sabemos que la enfermedad renal es una condición prevalente con carga creciente. Hay varias complicaciones relacionadas con la enfermedad renal. El metabolismo está alterado, hay retención de solutos, productos nitrogenados, productos de desecho, justo por esta deficiencia en la excreción renal. Esto, sobre todo esto que acabo de mencionar, es lo que cambia la seguridad y eficacia de suplementos. Habitualmente, este tipo de daño, pues evita que todo lo que ingerimos se pueda excretar de forma segura y favorable, generando en la mayoría de los casos, pues mayor nefrotoxicidad y no solo nefrotoxicidad, sino daño multiorgánico. Muchos pacientes toman productos herbolarios sin supervisión clínica, eso es lo más importante, lo cual puede generar riesgo de interacciones y nefrotoxicidad, porque no solo es que me lo tome y me puede llegar a causar daño renal, que es lo de la ponencia del día de hoy, sino también me lo puedo tomar y puede generar ciertas interacciones con medicamentos, medicamentos que son útiles para tratar la misma enfermedad renal o tratar comorbilidades alineadas a la enfermedad renal, como diabetes, hipertensión u otras. ¿Cómo funcionan estos productos herbolarios? Bueno, aquí vemos un riñón y vemos que hay tres números. Los productos herbolarios pueden provocar daño renal de distintas maneras. Primero, interrumpiendo el flujo sanguíneo renal, que esto se llama enfermedad prerrenal. Pueden influir negativamente sobre cómo es que ingresa la sangre directo al glomérulo para poder ser filtrada y poder identificar estos productos de desecho. El número 2 dice que puede dañar varios compartimientos a lo largo de la nefrona, es decir, generar enfermedad renal intrínseca. Justo como lo mencionó por ahí Angélica, muchos de estos productos herbolarios pueden tener ingredientes nefrotóxicos que llegan a dañar justo a la nefrona y no solo a la nefrona, sino también a nivel glomerular. Y el número 3 dice que obstruye el flujo urinario dentro del sistema urogenital, es decir, enfermedad postrenal. Va a obstruir que esta orina con estos productos de desecho pueda fluir y excretarse favorablemente. Al contrario, genera obstrucciones y genera que muchos de estos productos de desecho e ingredientes nefrotóxicos se retengan, generando muchas complicaciones. Entonces, propiciando pues un mayor o una hiperfiltración glomerular y así un progreso rápido a la enfermedad renal. En este artículo que me pareció muy interesante, quise resumirlo un poquito. Vienen los síndromes que generalmente llegan a tener los pacientes con enfermedad renal, como es hipertensión, necrosis tubular, nefritis, síndrome de Fanconi, necrosis, fibrosis, retención urinaria, cálculos y carcinoma. Y quise poner las hierbas que se asociaron a generar mayor presencia de, sobre todo, estos síndromes o complicaciones. Vean. Hipertensión, tenemos algunos test como Regaliz, efedra, necrosis tubular, medicina tradicional, plantas tóxicas o adulteradas. Bueno, aquí hay varias que en México no usamos mucho, a excepción de la aloe vera. En la nefritis tenemos ciertas píldoras con ácido mefenámico, en síndrome de Fanconi, hierbas chinas adulteradas. Sobre todo es muy frecuente las hierbas chinas. Casi todos los estudios hablan de hierbas chinas, pero lo que más vi a lo largo de los estudios que revisé es regaliz. En algunos casos presentaban diente de león y otras hierbas que seguro más adelante vamos a revisar. ¿Y cuál es el riesgo de consumo de todos estos productos herbolarios? Que esto es muy importante. Vean, aquí mencionan noni, alfalfa, también tenemos ginseng, principalmente que consumimos en México. ¿Y qué puede pasar? Pues generan hipercalemia, que es una de las consecuencias del consumo de estos productos herbolarios. Muchos de estos son altos en potasio, entonces al ingerirlos podemos generar niveles elevados de potasio. Pueden elevar la presión arterial,
randomiliosis, hipocalemia también, incluso que bajen el potasio, complicaciones hemorrágicas y disminuir los niveles de ciclosporina y tacrolimus en pacientes que ya tienen medicamento inmunosupresor, que ya pueden estar con trasplante renal. Entonces, la medicina herbal puede ser un riesgo para los riñones y se han reportado diversos síndromes renales tras el uso de plantas medicinales. En este otro estudio hablaban sobre todo de lesión hepática causada por suplementos dietéticos y herbales. En este estudio se analizaron 85 casos con lesión hepática asociados al consumo de suplementos dietéticos y productos herbales, que involucraron 116 productos distintos. La mayoría de estos eran mezclas complejas con múltiples ingredientes, lo que dificultó identificar el agente causal específico. Pero vean, en mayor cantidad pues son productos para la composición corporal, pérdida de peso en segundo lugar. Seguramente hemos visto muchos productos que prometen que al siguiente día vas a disminuir 10, 20 kilos, lo cual es eh, ni siquiera creíble. Es absurdo pensarlo porque ya pensar que vamos a bajar tanto de peso en tan poco tiempo, pues ya puede conllevar un riesgo para la salud. Suplementos que se usaron para la depresión, para mejorar la actividad sexual, deportivos, productos chinos, etcétera. Y en total de estos casos, la mayoría se relacionaban con esteroides anabólicos. El 16% eran productos herbales individuales como té verde, cratón, cosh negro y 8% a mezclas botánicas chinas, coreanas, 7% a suplementos vitamínicos o minerales simples. Aquí ojo porque tampoco que me sienta cansado, fatigado, requiere que deba consumir un suplemento multivitamínico. Y lo importante de esto es que me lo recomiende un profesional de la salud. Ajá. No debo comprar suplementos, que esto es muy frecuente, porque me lo recomendaron y podría ayudarme. Hay que revisar lo que contiene o preguntarle a mi nutriólogo o a mi nefrólogo si puede ser apropiado y si no me va a generar ningún problema a la salud. 68% eran suplementos nutricionales con múltiples ingredientes. Aquí hay marcas muy conocidas que pues ya sabemos que pueden generar hepatotoxicidad, ¿no? Hay varios casos de pacientes que llegan a ser internados por daño hepático por consumo excesivo de productos de este tipo. Vamos a hablar específicamente de algunos productos o ingredientes herbolarios y qué efecto pueden tener en el paciente con enfermedad renal. Sobre todo identificar cuáles de estos pues podrían propiciar un riesgo a la salud del paciente. Entre los primeros tenemos la hierba de San Juan, que como vemos pues puede reducir el efecto de ciertos medicamentos. Aquí les puse todos los medicamentos que se ha documentado que puede alterar su eficacia al consumir este tipo de hierbas, como la hierba de San Juan, entre ellos omeprazol, carbamazepina, sertralina, fluoxetina, aprazolam, atorvastatina, ciclosporina. También tenemos esta otra hierba que es ginkgo biloba, que también puede interferir con la acción de ciertos medicamentos, por ejemplo, con la aspirina, aumentar el riesgo de sangrado, lo mismo con heparina, clopidogrel, warfarina, enoxaparina, con ifedipino, reducción del efecto y omeprazol, reducción del efecto. Tenemos ginseng, que seguramente lo hemos escuchado, se recomienda o lo suelen usar mucho para pues mejorar estado anímico, sentirme con más energía, etcétera. Y que puede provocar en paciente renal, pues al momento de consumirlo puede interactuar con aspirina, aumentando el riesgo de sangrado. Furosemida aumenta el riesgo a la resistencia de diuréticos, entonces aunque consuma diuréticos, la retención de líquidos puede mantenerse. Metformina aumenta el riesgo de hipoglucemia. Clopidogrel aumenta el riesgo de sangrado y warfarina reducción de efecto. Onagra, pues interactúa con la heparina generando efecto creciente de heparina. Aspirina eh, aumenta el efecto creciente de aspirina y carbamazepina, aumento de riesgo de convulsiones. Valeriana, que también se consume muchísimo e incluso la venden en sobrecitos con efecto relajante, etcétera,
Pues si el paciente consume clonazepam, puede aumentar la sedación o lorazepam o cualquiera de estos medicamentos que se utilizan para mejorar, disminuir el insomnio, perdón. Aloe vera, que en muchas ocasiones lo relacionamos con natural o saludable, pues puede interactuar con micofenolato, generando potencia al sistema inmunológico y disminuyendo el efecto del micofenolato. Palma enana americana, pues interactúa con aspirina, generando el aumento del efecto de la aspirina y aumentando el riesgo de sangrado. Cardo mariano puede interactuar con los sartán, aumentando el riesgo de hipotensión. Garra del diablo interactúa con warfarina, generando o aumentando el riesgo de sangrado. La pimienta negra con enalapril aumenta el riesgo de tos. Yogimbe con clonazepam también disminuye el efecto sedante y Regaliz con sotalol que aumenta la presión arterial por el Regaliz. Y otro es la equinacea que interactúa con ciclosporina y micofenolato, también disminuyendo el efecto de ambos medicamentos inmunosupresores. Y bueno, fuera de esto, que también se menciona, muchos de estos son altos en potasio y pueden comprometer los niveles de potasio en el paciente. ¿Por qué a veces los consumimos? Pues porque creemos que tienen un efecto benéfico o pueden iniciar ayudando, pero no sabemos que al final están perjudicando. Entonces es importante siempre monitorear el uso de estos productos herbolarios. En este otro artículo mencionan que el uso de productos herbolarios es frecuente en pacientes con enfermedad renal, pero pues la evidencia de su eficacia y seguridad es escasa. Los pacientes, solo el 40% comunica a su médico o nutriólogo que lo está consumiendo. No existe control de calidad riguroso. Generalmente se venden sin pruebas y sin seguridad o que se haya probado en ciertas patologías. Tienen posibles contaminantes, metales pesados, pesticidas, microorganismos o adulterantes farmacológicos. En paciente renal, pues habitualmente hay factores de riesgo como es la dosis y potencia, variables entre lotes y marcas, falta de información sobre eliminación por diálisis o metabolitos tóxicos. Algunos productos causan hiperpotasemia, hipertensión, hipocalemia o desequilibrios electrolíticos. Las interacciones medicamentosas pueden ser graves, especialmente con inmunosupresores, anticoagulantes o antihipertensivos. Y bueno, en este otro artículo mencionan todos estos. Tenemos el jugo de noni, el aloe vera nuevamente, enebro, regaliz, panax, hierba de San Juan, incluso espirulina, stevia. Bueno, mencionan que puede disminuir principalmente el efecto del medicamento. Algunos generan retención de sodio, retención de agua, que se eleve la presión arterial, que se eleven los niveles de potasio, que bajen los niveles de potasio, aumentan riesgo de sangrado, diarreas, hipoglucemias. Algunos generan mayor nefrotoxicidad y pueden interferir con inmunosupresores. ¿Cuáles son las recomendaciones que se llegan a mencionar en este artículo principalmente? Evitar productos no estandarizados o de origen desconocido, preferir los que tengan sello de seguridad que garantice pureza y control de contaminantes, documentar en historia clínica todos los suplementos usados, natural no significa seguro y reportar efectos adversos, sobre todo a la FDA, que es la que regula principalmente muchos suplementos, medicamentos y productos herbolarios. En este otro artículo, que también me pareció muy importante y habla de hepatotoxicidad, dice que hay muchos casos de daño hepático causado por productos a base de hierbas. Es un tema importante, pero poco considerado. Y hay una tendencia incrementada al uso de productos y suplementos herbolarios, no solo para causas médicas, sino también para control de peso, fisicoculturismo, siendo un negocio lucrativo. Aquí nuevamente puse algunos nombres de productos herbolarios. Vean, aquí tenemos la cola de caballo, que también llega a utilizarse mucho con finalidad de mejorar el funcionamiento renal, que, bueno, los estudios dicen cosas contrarias, el chaparral, el gobernador, menta incluso, mora blanca, melacotón incluso, hojas de melacotón, hojas de naranja y uso cultural, bueno, viene que se usan generalmente para dolor abdominal, diarrea, resfriado, ansiolíticos, infecciones de vías urinarias. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Todos inicialmente pues generan hepatotoxicidad.
Aquí esto que extraje de la National Kidney Foundation habla de hierbas que pueden ser tóxicas para los riñones, hierbas que pueden ser perjudiciales en la enfermedad renal crónica y hierbas que se sabe que no son seguras para todas las personas. Entre las que pueden ser tóxicas para los riñones tenemos pues artemisia, ajenjo, azafrán, también tenemos castaña de indias, en hierbas que pueden ser perjudiciales en pacientes renales, alfalfa, jengibre, cambrón, verbena, ortiga, aloe, pimiento, ginseng, jugo de noni, cáscara de baya, laurel, equiseto, panax, regaliz nuevamente, ruibarbo, diente de león, mate, etcétera. Y hierbas que se sabe que no son seguras para todas las personas, gobernadora, poleo, consuelda, hierba de carmín, sasafrás, tabaco hindú, zen, mandragora y yojimbe. Entonces, siempre que vamos a consumir algo, pues verificar si puedo consumirlo. Hay diversos síndromes que se causan por medicinas tradicionales, entre ellas pues lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, nefritis intersticial. Y vean, muchas de las que mencionamos anteriormente pues vienen aquí, ¿no? Diente de león, enoni, aloe vera, etcétera. Y pues aquí mencionan que llega a generar nefrolitiasis, también obstrucción renal, daño tubular, nefritis, niveles bajos de potasio, enfermedad renal, lupus, hiponatremia. El consumo de productos herbales puede causar alteraciones electrolíticas principalmente. Los jugos herbales no autorizados pueden causar hiperpotasemia, especialmente con enfermedad renal crónica. Aquí hay una tablita que también me pareció interesante ponerles, donde viene anormalidades electrolíticas causadas por medicinas tradicionales. Y nuevamente tenemos regaliz, jugo de noni, eh, palma inana americana, té desintoxicante, limpiador de colon, y muchos de estos pues llegan a generar niveles bajos de potasio o elevados de potasio, elevar la presión arterial, etcétera. ¿Cuáles son recomendaciones ya casi por terminar? ¿Cómo puedo reducir el riesgo de nefrotoxicidad de los fármacos derivados de plantas? Usar medicamentos con conocimiento establecido por farmacocinética, farmacodinámica y toxicidad conocida. ¿A qué me refiero por esto? Principalmente que tengan pues el sello por alguna institución que regule el uso de estos suplementos o medicamentos. Revisar si hay efectos adversos sobre los riñones, especialmente al combinar con otros medicamentos y suplementos. Vigilar la función renal mientras se esté tomando. Aquí, ojo, porque hay muchos de estos productos herbolarios que de golpe van a iniciar que genere un mejoramiento de la función renal, porque lo primero que se va a ver en el paciente es que empieza a orinar mucho. Entonces, si hay pacientes que no están orinando mucho, al tomar este tipo de productos herbolarios, pues hay un efecto diurético, empiezan a orinar mucho. ¿Y qué pasa? El paciente va a decir, ah, pues me lo voy a tomar, estoy mejorando, estoy orinando más, pero internamente lo que está pasando es que hay una mayor hiperfiltración glomerular. El riñón está trabajando de forma muy acelerada porque eso está provocando el producto herbolario, lo cual va a propiciar una mayor carga renal en un corto periodo de tiempo y lo que va a generar es, sobre todo, terminar con la poca función renal que tenía el paciente. Entonces, va a ser un efecto benéfico a corto plazo, pero va a ser un efecto bastante perjudicial a largo plazo. No es lo más favorable y no porque parezca que puede ser bueno, es que sea bueno. Vigilar la función renal mientras se esté tomando alguno de estos productos herbolarios, siempre preguntar al profesional de la salud, evitar sobredosis y uso prolongado de este tipo de productos, informar todos los incidentes de efectos adversos de estos suplementos, crear bases de conocimiento basadas en evidencia científica confiable, realizar campañas educativas, de desarrollar fitovigilancia, esto más dirigido al profesional de la salud, sobre todo supervisar el uso de productos herbolarios, a pesar de que no hay tanta investigación como lo vimos. Para evaluar el daño renal causado por estos productos, pues es importante realizar más estudios, esto más enfocado a profesionales de la salud y sobre todo, bueno, lo último ya es más a profesionales de la salud, pero siempre advertir a los pacientes que estén alerta ante si consumen este tipo de suplementos herbolarios y si tienen efectos adversos al consumirlos, ¿no?
Como conclusión, el consumo de productos herbales en pacientes con enfermedad renal representa un riesgo clínico significativo debido a la falta de regulación, variabilidad en su composición y escasa evidencia de seguridad. Numerosos casos documentan síndromes renales graves como nefritis intersticial, necrosis tubular, fibrosis renal crónica y carcinoma urotelial, vinculados a hierbas que contienen algo que se llama ácidos aristolóquicos, regaliz, efedra, enebro, sen y otros extractos contaminados o adulterados. La percepción de que natural equivale a seguro es falsa. Muchos productos herbales poseen principios activos potentes con efectos farmacológicos impredecibles en pacientes con función renal comprometida. Además, la interacción con inmunosupresores, anticoagulantes, antihipertensivos puede generar consecuencias graves, incluyendo rechazo de trasplante o hemorragias. Por tanto, el abordaje clínico debe centrarse en identificar y registrar el uso de fitoterapéuticos durante la evaluación nutricional o médica y educar al paciente sobre riesgos y la importancia de evitar productos no regulados. Promover una vigilancia activa y reportar reacciones adversas a las autoridades sanitarias y el uso de productos herbales en enfermedad renal carece de evidencia terapéutica sólida y conlleva potencial nefrotóxico. Vimos que hay muchos artículos publicados donde se ha demostrado que muchos de estos tienen efectos negativos sobre el progreso de la enfermedad renal. Su empleo debe ser evitado o estrictamente supervisado por profesionales de la salud. Ya saben, si optan por consumir alguno de estos productos herbolarios, primero deben preguntar al profesional de la salud. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Les invito a dejar comentarios o preguntas a través del chat. Estaré unos minutos para poder atenderlas. Muchas gracias a ustedes, Geo.